Bien, el doctor William Hanna logra un plato fuerte hoy para la revista. Licenciado Atueide Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Julio, quería hacerte un comentario, algo relacionado con salud y medicina, de un nuevo término que creo que se acuñó recientemente, de medicina regenerativa. Tuve la oportunidad de participar en un ciclo de conferencias con el uso de células madres y sobre todo con sustancias ricas en plaquetas. Ese tipo de sustancias que se le inyectó a Kobe Bryant, a Alex Rodríguez, a una serie de deportistas y quizá al mismo Bartolo Colón en Santiago. Y ese nuevo término de medicina regenerativa es un término al que tenemos que prestar mucha atención, porque de ahora en adelante vamos a ver una serie de enfermedades tratadas por ese mecanismo de reemplazo de células madres o reconexión con células madres, que puede darle un giro interesante a la salud y a la medicina en este siglo XXI. Doctor, experiencia, información y la tendencia que hay a explotar ese tipo de medicina. Realmente ahí hay base científica. Sí, sí, ahí son grandes grupos en el mundo que ya Corea, Italia, Australia habían manejado con mucha decisión, pero hay mucho dinero en la investigación en células madres. De ahora en adelante... Parece que Argentina está metida, Argentina está metida hasta aquí. Me encuentro con que Dionisio Soldevila, el doctor, sí, va a montar un consultorio muy pronto sobre eso. Sí. Cuando se habla de regenerativo, ¿se trata de algo que está en estados, tejidos que están degenerándose o acción dentro de enfermedades, que por son ejemplo, dos cosas distintas? Lesiones de médula ósea, de médula espinal, con cuadriplegia o con paraplegia. Eso es irreversible, doctor. El uso de células madres, inyectado directamente o por viento venoso, tiene un espacio, un hueco en la terapia que mejora la calidad de vida de los pacientes. El control de sus esfínteres, la capacidad de tener una erección, la capacidad de caminar y regenerarse. O sea, no es todo cambiar una cosa por otra, pero mejorar la calidad de vida, disminuir la pena o el dolor. En esclerosis múltiple, una enfermedad totalmente degenerativa y con un pronóstico muy malo, el uso de células madres en ese grupo... Quiere decir que en enfermedades del cerebro, incluyendo esos comas profundos que uno no conoce el origen, podrían tener algún tipo de uso. Pero va más allá. Todavía en rodillas, en cartílago, reemplazo de cartílago. Degeneración, sí. Reemplazo de cartílago dañado con implante de cartílago nuevo. Problemas de corazón. Inyección de células especiales dentro del corazón que puede regenerar esa parte del músculo dañado. Reemplazo de arterias que se taparon y mediante células madres se puede comenzar a formar una nueva angiogenesis. Debemos de cuidarnos del charlatanismo. Oye, en ese modelo médico, tanto las medias verdades, con las medias mentiras, como el charlatanismo, como los mitos, como todo en medicina, hay que tener mucho cuidado en eso. Por eso estamos hablando de grandes grupos con grandes recursos y abocados a un protocolo de FDA que te dice cuándo, cómo, dónde, con quién y cuándo intervenir. Muy interesante. Yo creo que ese tema nosotros lo vamos a seguir tratando luego, porque uno piensa que son tratamientos locales y no de sistema nervioso central, ¿verdad? No, todo el cuerpo es sujeto. Toda célula proviene de una célula, dijo Virchow en el 1568. Omnicélula es célula. Entonces, si toda célula proviene de una célula y todos provenimos de dos células, un espermatozoide y un óvulo, el manejo celular y molecular es lo que parece que le oferta al mundo hablando la medicina. Justamente de regeneración. ¿Cómo se reproduce la célula? Claro. ¿Cómo se reproduce? Bueno, porque ellos la cosechan. ¿Pero por ósmosis o por La qué? cultivan. ¿No? La toman, ya sea del cordón umbilical, de sangre menstrual, de la médula ósea, de cualquier tejido de la piel. Tú consigues células madres y las sometes a un proceso de cultivo y lo lleva. Cuando un dentista le saca un diente a un niño, ahora se están también preservando. Sobre todo la muela del juicio, ¿Por qué? la última. El ombligo. ¿Por qué la muela de leche, como dice Bolito?
¿Por qué se está haciendo eso? Porque tiene células que se llaman mesenquimales, son células primarias, células embrionarias que pueden dar lugar a tejido blando, a músculos, a ligamentos, a cartílagos, a tendones. Y son células que se están, además de que se perdían antes, ya no hay que recurrir al embrión o sacrificar un feto. ¿Cómo tú la conservas? Ese es un mecanismo muy específico. Se usan sustancias un líquido nitrogenado que baja la temperatura a 40, 50 por debajo de punto de congelación. Y en el momento que tú la utilizas, tienes que hacer lo que llaman el harvest, la cosecha, ponerles elementos que la pongan a crecer y multiplicarse. Hay una técnica. Pero ya hay aquí como si fuese archivo, biblioteca, en forma de guardarla. Aquí ya hay oficinas. Y cuando nacen, cogen el ombligo. Antes tú tenías que tomar la muestra y después hacer la operación para repararla. Hay hoy mecanismos para tomar la muestra y hacer el implante. Bien. Son casi simultáneos. Usando la palabra regeneración en el área política, licenciado, ¿se puede decir que hubo una reingeniería o regeneración con la alianza de el PRD con el PRSCD? No. Teníamos tres opciones. Ir solo, como hemos acostumbrado a ir. Habíamos ya hecho la experiencia de alianza, pero nuestra izquierda, falsa o no, es una cosa muy especial. Mira cómo se ríe aquel. Bien, la verdad es que hicimos y tocamos todas las puertas en aquel momento con Eduardo Estrella y no fue posible, fuimos solos. En esta oportunidad planteamos una mesa de concertación. Y por supuesto, mencionar mesa de concertación entre los distintos grupos emergentes es como mencionar al demonio, porque no hay forma de conciliar. Y, bueno, el caso incluso del PDI, que hasta llegó durante un tramo, fijó un plazo, y bien. Y bueno, hablamos con Danilo Medina, muy interesante las conversaciones, y hablamos con Hipólito Mejía. Danilo es un interesante interlocutor. Sí, sí. Él no es una figura carismática, él no te pone la mano, te agarra aquí, etcétera, no. Como Hipólito, ¿no? Pero es interesante, es organizado y demás. Es sustancioso. Cuando tú haces un par de preguntas, puedes entrar, ser sustancioso. Yo tengo una vieja amistad con él, fuimos juntos congresistas, pero aparte de eso, cuando yo era dirigente del partido, él fue el que se inscribió en esa época. Y bueno, en el PRD histórico. Y bueno, las conversaciones con Hipólito Mejía finalmente derivaron en un acuerdo. ¿Fue una reingeniería? No. Era la posibilidad obvia de una alianza. Ahora una alianza sobre qué base. Y ese era uno de los factores. Entonces yo le entregué a Hipólito Mejía los 27, como los juegos de béisbol, compromisos. Y le dije claramente, óyeme, esto empieza con el tema de la reelección presidencial. Sí, sí. Y esto lo vamos a firmar, si es que llegamos a firmarlo en blanco y negro. Pero lo otro es a color, la entrevista que tú y yo vamos a producir. Yo la dejé ahí, pero ya la he reproducido, no creo que sea necesario. Y la hicimos, fueron 13 minutos, sí, es sumamente interesante, que creo que es la mejor de todas. El papel no bastaba, ¿por qué tuvo que grabar a Hipólito diciendo que iba a cumplir esto? ¿Usted tuvo alguna duda? Tú eres acuciosa, muchacha, y suspicaz. No, porque la revolución tecnológica o la reingeniería tecnológica, ahora con todos estos efectos digitales, siempre es bueno porque te da una sensación de tridimensión o tridimensional. Como de la televisión, que debe ser tridimensional. Pero eso es, la televisión. Entonces, luce, y es así, que tú estás en vivo. Y entonces produjimos este programa entre Hipólito y quien habla. Tal vez hay tiempo, son 13 minutos, tal vez hay tiempo, de producir la mejor de todas las entrevistas que ha hecho, en mi criterio, Hipólito Mejía. Siempre puedo estar equivocado. Y, fruto de esa situación,
entonces llegamos a los acuerdos, que en definitiva ustedes ahora le acabo de entregar, que yo creo que es una especie de resumen, una condensación de puntos básicos. ¿Y el testigo? El mundo. Testigo, Rafael Perelló. No, Rafael Perelló, espérate. Porque Rafael Perelló, que es amigo de él, amigo mío, espérate. ¿Brindó café? Y por supuesto, como dice William Hanna, el mundo, porque finalmente fue público. Licenciado, Rafael Perelló, Alejandro Asmar y Johnny Morales, como Sal Morton, de esas que ablandan la carne, ¿qué función tuvieron en esa conversación, en ese arreglo? Rafael Perelló, nada. Yo lo busqué. Ya. Nada. Asmar es muy especial. Y Asmar en ocasiones lucía que el tiempo era nublado y que al parecer era Danilo. Pero se esclarecía el panorama y entonces era Hipólito. Pero todo el mundo sabía que siempre era Atuey. Ah, eso sí. Polito, déjame decirte, Tronara, lloviera o vendeara. Sí. es algo que pasó. Johnny en esa dirección está totalmente con Hipólito total. Vamos a estar claros, ¿eh? Es más, vamos a estar claros. William. Johnny tuvo, espérese, doctor, escúcheme, doctores. Johnny estuvo en un momento muy enfermo, usted debe recordar. Y ninguno de los galenos fue el que lo pudo salvar, ¿eh? Fue Hipólito que lo salvó. 2002, Lo oxigenó, 2001. lo vitaminó, lo rejuveneció, usó células madres y ahí está el hombre. Mira, anoche en la funeraria, acompañando a los familiares de Generoso, alguien le decía a Julito y a mí que el impacto de Atuey de Camps en el PRD o del partido PRD con el PRD. Y alguien dijo muy inteligentemente, mira, Atuey trae al PRD el peñagomismo que estaba ausente del PRD. Ayer, que era onomástico del nacimiento de San Francisco Peña Gómez, ese grupo de personas señalaba que Atuey de Camps, con su toro negro, aportaba a la candidatura de Hipólito Mejía una cantidad grande de gente que había dejado el partido, que ya no se contaba, pero que son no PRDistas, no son peñagomistas, y que con la muerte de Peña Gómez y la tragedia del 2004 se habían alejado del partido, y que ese era un aporte importantísimo que había que pero considerar. para nosotros, doctor, y Atuey, es muy difícil determinar. Creo que Atuey sí puede hablar de eso porque vivió el proceso. ¿Cómo es posible que Atuey, solamente el hecho de pactar con el PRD, multiplique toda su fuerza política, que no la pudo traducir al PRSD? Es decir, ¿en qué consiste eso? Es decir, ese peñagomismo que está hablando William no se fue con Atuey. Es el poder mediático. Pero tampoco se integró con Miguel y con Hipólito. Sí, bueno. Es como La un efecto persona que dominó habló, raro. la persona que habló Con nosotros, William, sí. yo creo que tocó una parte muy interesante que nadie lo había manejado. La reelección de Hipólito produce una frustración colectiva en muchos sectores del PRD histórico. Sí. Claro, muchos de ellos no están preparados para dar el salto fuera. Ah, ya. Fíjate bien, ¿eh? No se atreve. No, pero entonces ya no votan, ya no se integran, Se queda. ya no se suman. Entonces, ese es un voto que se convierte casi en un voto negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Los que están dispuestos a dar no un paso, como decía Lenin, sino 2 pasos, eso no son la mayoría. Hay que tener cierto coraje para dar esos 2 pasos. Una gran parte daba un paso, pero no el segundo paso. Entonces, cuando se produce ahora esta alianza que se produce, hay un reencuentro, una revitalización, y la cantidad de gente que me ha llamado, que me ha dicho a mí, de aquí y fuera de aquí, óyeme, yo no había vuelto a dar un paso ni me integraba, pero ahora sí. Y bueno, de un modo u otro, se convierte en potables soluciones que no lucían que fueran potables en determinado momento. Entonces, a eso hay que admitir
el hecho de la autocrítica o, como dice Hipólito, el mea culpa que hace Hipólito Mejía, que es muy interesante. Bien, yo quiero plantear lo siguiente y lo voy a plantear juntos. Uno es, el PRD que usted encuentra es el mismo que usted dejó, es decir, porque si había un PRD irólogo aquí, un experto en ese asunto, era Tuey de Camps y se fue. Sí, sí. Segundo, en el caso de que te estoy entregando un partido que quiero, por respeto a César Cedeño, de no hablar de jefe de campaña, sino de un director, asesor de campaña, porque César se fajó desde el principio con Hipólito. Lo otro es, te estoy entregando un partido arriba, es decir, tienen que ganar en primera vuelta. ¿Tú sientes que es un reto o no es así? ¿Quién está entregando un partido arriba? Hipólito a Tuey de Camps. No, eso no es así. Y me voy a explicar. Primero, César Cedeño y yo tenemos una relación. Cuando yo era jefe de campaña de Salvador Jorge Blanco, él vivía en Puerto Rico y era nuestro representante en Puerto Rico. Es decir, que hay una relación. Dos, César no es muy pugnaz, es un conciliador. Tres, César es una persona, por supuesto, con determinadas limitaciones, pero con muchas otras condiciones. Entonces, Hipólito y yo en la conversación, yo de ningún modo quiero ser un tortor, pero también hay un impacto que se produce que tú no lo puedes disminuir. Convinimos en una codirección. Una codirección que, dicho sea de paso, es bastante sencilla. Hay una serie de aspectos administrativos y de tratamiento directo con Hipólito Mejía, que el que mejor lo hace es César. Y también una capacidad de aguante que el que mejor lo hace es César. No me la pidas a mí. Yo jamás hubiese asumido la posición de Danilo, vamos a estar claros, cuando el Estado lo derrotó. Ahí mismo yo hubiera planteado pelea. Pero bueno, cada quien tiene su librito. Cada quien tiene su librito. Por ejemplo, el que pretende que tú no hables está soñando. Hay quien impide que Julio Jacín no hable, y además con inteligencia, porque este tipo es culto y jodón, ¿te entiendes? Sí, sí. Entonces, en esa dirección yo he venido. Ahora, si está arriba o está abajo, ese es un asunto de ver, porque lo que informe es que yo lo he encontrado con un empate técnico. En ese sentido, el empate técnico puede ser con punto arriba del uno o con punto arriba del otro. Lo que sí te puedo garantizar es que ya no hay un empate técnico. Pero usted dijo en esa silla, sí, ahí hace un mes, sí, lo único que le queda al pobre Danilo es dividir al PRD. Nunca expresé la expresión no dijo de pobre. Ese es un adendum que yo te doy las te gracias, agradezco. No es mío, no es de mi cosecha. Yo dije, dividir al PLD. Al contrario. Al PRD. Bueno, en un momento determinado yo dije que en lugar de buscar a Margarita, porque lo que ha pasado aquí es muy sencillo, ¿eh? Ustedes que son médicos, y a propósito de ingeniería, cuando ustedes ven un paciente que tiene que hacer una cirugía, bueno, ¿qué? ¿Le vamos a cortar la vida? No, vamos a salvarle la vida. Vamos a cortar la pierna. Claro. Entonces, Danilo se ha propuesto un plan, la toma del gobierno, el poder, que es legítimo, que tiene todo el derecho a eso. Ahora bien, en ese plan, él llega a hacer algo que es un hecho sin precedentes en la historia de este país. Yo tengo una fotografía del amigo Jesús Félix Iglesias, a quien aprecio mucho, cuando nos reuníamos en la casa de él con el grupo Moderno, sí, que ayer me dijo que no, que era notable. Bueno, sea notable o moderno, el grupo. Era moderno, estaba, moderno. Exactamente. Donde estaba Andy Daguarre, Anicito Vidal, donde estaba José Cuello, José Israel Cuello, Rafaelito Alburquerque, que pasó por la metamorfosis, sí, de haber salido del PLD, formó un partido y terminó apoyando a Jacobo Maluta después. Todos lo recordamos. Sí, sí. Algo que yo quede del pueblo, una cosa así. Bien. Entonces, estos caballeros
en un momento de la discusión grande con Jacobo Maluta, lograron arrinconar a Peña, lo abrumaron, y Peña, como presidente del partido, firma. Cuando yo llego, que veo el estilo de los redactados, dije, bueno, aquí participó Rafaelito Alburquerque y mi amigo José Israel. Yo no firmo esto, en absoluto. Esto es frizar, congelar el PRD. Y ellos planteaban ahí la creación del BIS y del PRI, como opciones, es decir, engaveto el PRD y entonces salimos con 2 partidos. ¿Por qué tú nunca te fuiste del PRD? No, yo dije ni BIS ni PRI. Y entonces dije que no firme. Recuerdo, y aquí fue que hablé, que Andy Navarre me dijo, las masas le van a pasar por arriba. Y yo le dije, bueno, tú no conoces lo que es eso. Ni en Columbia University, ni tampoco aquí, en la tienda Novia de Vía. Entonces, tú no conoces lo que es eso. Y bueno, el tiempo se encargó de demostrar que yo tenía la razón. Peña Gómez el día siguiente fue a verme y me dijo, ¿tú crees que es posible conseguir la sumatoria de votos para el comité ejecutivo? Y yo, sí. ¿Cómo no? Buscamos a Mansor González Canahuate, a Santos Sena Pérez, a Cotubana Marí, que en paz descanse, y a 2 compañeros más. Hubo uno, Freddy Clark, que le dijo a Peña Gómez que sí, Peña le mandó el pasaje, pero finalmente no apareció. Digo, apareció en el país, pero no apareció en la reunión del CEN. Bien, historia patria. Entonces, se produjo la decisión que le otorgó a Peña Gómez, con la presencia de la Junta, el PRD. Es decir, al grupo que correspondía a Peña Gómez y a nosotros. Yo ayer, en un acto que se hizo en homenaje a José Francisco Peña Gómez, estaba Belice también. Recuerdo que Sofía Leonor Sánchez Vélez fuera de la que más actuó también. En definitiva, salvamos. Ahora bien, ¿qué ocurre con ese hecho? Eso se frustró, pero Danilo llegó a un arreglo con el presidente Fernández, mediante el cual frisa el PLD. Es decir, después de ese adendum que le metieron en las primarias de Danilo, que fue la ¿El referéndum? De referéndum, sí. Pero le metieron un agregado, que fuera la dirigencia actual. Congelar la dirigencia. Exactamente. Por 5 años. Exactamente. Entonces, figúrate tú, ¿qué es eso? Frisan al PLD. Ese es el mayor sacrificio de un partido político, porque te indica, usted por más bueno que sea no puede aspirar. Crea la inmovilidad de ese partido. Y la pregunta habría que decir y hacer, ven acá, Juan Bosch planteó eso en algún momento en su historia. Nunca. Nunca. Juan Bosch llegó a plantear disolución del PRD, eso sí, y llegó a plantear hacer cosas, pero no congelación del PRD. Entonces, en ese sentido, Danilo hace ese sacrificio, que lo exige obviamente el presidente Fernández. Pero el presidente Fernández es un hombre con grandes ambiciones. No solamente aspira a Nueva York chiquito y dice que desde un helicóptero se puede ver, aunque los salarios de nuestros soldados y policías, siguen siendo chiquitos. Óigame, son demasiado chiquitos. Bueno, por ahí sí. Entonces, ¿qué acontece? Que el presidente Fernández, dicen unos, otros señalan que no, que fue Danilo, aparece la primera dama. Y ahí es el porqué, cuando Juan Bosch decía, la táctica se come la estrategia, y eso es peligroso. Es decir, que lo que pudo haber avanzado y le permitía progresos a Danilo, en mi criterio, se convierte en un boomerang. ¿Por qué? Un boomerang, es decir, se devuelve. ¿Por qué se devuelve? Porque la capacidad de maniobra que nosotros, por ejemplo, empleamos con los Salvador Jorge Blanco, que éramos gobierno y oposición, y no creció la oposición, queda rota. ¿Por qué? Porque Danilo se convierte no en la perspectiva de algo nuevo, sino en más de lo mismo. Danilo puede decir sistemáticamente que él es el verdadero cambio, pero cuando aparece la primera dama, y resulta que la primera dama es la esposa del presidente de la República, el pueblo no es tonto. Entonces dicen, no, pero esto es más de lo mismo. ¿Y qué acontece? Y tú lo viste, esa magnífica que la sondeo. Gente se va a votar por Leonel. ¿Cómo? Algunos dijeron por Leonel. Bueno, lo que pasa es que Leonel en eso fue un poco cicatero en el discurso también.
de la Asamblea Nacional. Él no habló para nada de Danilo. Pero le mandó un beso a su esposa. Y el presidente de la República, el presidente del Senado de la República lo lanzó de candidato, prácticamente. En la introducción. Pero claro, entonces, ¿qué hizo Leonel? Venderse, presentarse. Y entonces se olvidó totalmente de Danilo. Licenciado. Claro, no, la esposa. Y no es que no quiso hacerle daño. Concluyo señalando. No, pero sigue analizando a Danilo, porque ayer él decía que el candidato es él y que Hipólito Mejía tiene que debatir con él, no con Leonel Fernández. Tiene que decírselo es a Leonel, que el candidato es él, porque parecería que no, que el candidato es Leonel, y ese es un problema. Entonces concluyo diciendo lo siguiente. Estos sondeos, cada 10 personas que tú consultas, y yo lo he hecho en distintos lugares, de 10, hay 7 que no quieren que esto siga. Lo que te dijo en Moca alguien, en el colmado. Exactamente. Cuando pasó la caravana, que le preguntó. Exactamente. Que me ¿cuánta gente? Dice, sí, pero como esto hay quiera. que cambiarlo. Y efectivamente es así. Pueden hacer, brincar o lo que sea. Va el cambio. La gente está fastidiada. 1978, otra vez. Casi. Ahora bien, eso significa que los recursos se van a imponer. Los recursos son persuasivos. Eso es verdad. Sí. La manteca regada es un factor que permite hasta deslizarte. Es cierto. Tú puedes llegar más rápido. Y más lejos. Y más lejos, pero te puedes romper la cabeza también. Entonces, en esa dirección, yo soy un convencido que el país no quiere que continúe más de lo mismo. Y en mi criterio, Danilo va a ser víctima y está haciéndolo de esa situación. Fíjate que él reclama que Hipólito Mejía, ¿a quién se refiere? ¿A Leonel? Bueno, es que Leonel ha tenido una presencia abrumadora y como tal ha utilizado la Asamblea Nacional para promoverse, no para promover a Danilo. Porque en mi criterio, lo que debió haber dicho el discurso del presidente de la República en un momento determinado, me siento satisfecho y el mando va a continuar, personas, etcétera. Entonces, ahí vienen muchas otras cosas. ¿Y qué hace que Atuey de Camps piense que así como Atuey se ve una etapa diferente de su vida, un hombre ya plenamente realizado, maduro, no importa que no haya llegado a ser presidente, porque todavía falta mucho por hacer, pero el tema es, ¿quién le garantiza a Atuey de Camps que independientemente de la inconformidad que usted en un momento contempló conversando con Danilo, Hipólito representa un cambio realmente a lo que él hizo en el pasado gobierno? Es decir, la íntima convicción, porque yo esta parte no la entiendo. Pero tú lo vas a entender. Tampoco. A mí que no me hablen de que de diablo ni nada, eso para mí no, eso son tonterías de campaña. Muy bien. ¿Qué tiene Atuey de Camps en su íntima convicción que dice, es por aquí que me voy a ir? ¿Por qué es lo que le conviene al país? ¿Y por qué él confía que el bacalao no está disfrazado? Yo le pido al máster que por favor coloque esa pequeña entrevista, si es posible. Que esa es la respuesta. Muy buena la pregunta. ¿Quería una pausa y entonces volvemos con la entrevista? No, él lo tiene preparado. Yo lo tengo preparado. 1962. Mi padre y mi madre fundan en Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez, el Partido Revolucionario Dominicano. 1962, 20 de diciembre, el PRD gana de modo abrumador a Unión Cívica Nacional las elecciones que llevaron al profesor Juan Bosch a la presidencia de la República. Se estableció una constituyente de la cual formó parte mi padre, que es de los que suscriben la Constitución del 1963, tan importante y tan olvidada por discípulos del profesor Bosch. En esa Constitución se prohibió de modo tajante la reelección presidencial de por vida y vicepresidencial también de por vida. En ese partido milité
Las luchas que llevé a cabo en la universidad y en todo el país contra el terror, por el derecho a la educación y por muchos factores, siempre planteábamos la lucha contra el continuismo y contra la reelección. Cuando el gobernador Portela en Santiago planteó la reelección del presidente Guzmán, de quien habíamos sido jefe de campaña, nos opusimos a ese planteamiento. Y cuando también, de un modo u otro, se entendió que la candidatura de doña Cela Mera de Jorge Blanco estaba dirigida a ser al senador, pero a ser sustituida luego para volver a reelegirse el presidente Salvador Jorge Blanco, también me opuse. Luego, nadie tiene que sorprenderse de que yo me opusiera a la reelección de Hipólito Mejía Domínguez, a quien respaldé en esa campaña política. Que lo hice de modo firme. Bueno, el país me conoce y conoce también a Hipólito y conoce también a los otros gobernantes de que yo he hablado. José Francisco Peña Gómez produjo su tesis doctoral sobre la maldición que significaba la reelección y el continuismo. Yo no puedo asumir una posición de guerrero impenitente, alzado probablemente en una isla de Asia, sobre la base de que el ataque a Pearl Harbor y la guerra japonesa continúan. El tiempo ha transcurrido. Yo he recibido satisfacciones de Hipólito Mejía. Y antes de suscribir un acuerdo con Hipólito Mejía, le dije: oye, mi Hipólito, quiero hacer junto contigo un intercambio ante la televisión, tridimensional si es posible. Me dijo que sí. Y le dije: mi primera pregunta va a ser: ¿cuál es tu opinión sobre la reelección presidencial? El país le brinda una gran oportunidad a Hipólito Mejía. Una gran oportunidad para la historia y para su familia y para el país. Hay muchas esperanzas en el sentido de que las buenas cosas se hagan y se superen los errores cometidos. Todos somos humanos y podemos perfectamente cometer errores. Pero yo quería presentarles aquí al candidato presidencial de una coalición de partidos encabezada por el PRD, a Hipólito Mejía. Y mi primera pregunta es: Hipólito, ¿cuál es tu opinión sobre la reelección presidencial? Yo creo, tú ves, que tu análisis previo es muy interesante y estoy de acuerdo. Y yo soy quizá el único presidente que he dicho que eso rectifiqué, como he dicho, me hice mi culpa, porque estaba consciente de que eso no era bueno, ni es bueno para la democracia dominicana. Y estoy más convencido que nunca por eso. Por eso la vez anterior, cuando hablé contigo y tú me explicaste eso, digo, yo comparto 100% tu criterio y es coherente con esa posición. Yo estoy convencido que la reelección en este país y en el mundo es un problema. Además, que la gente tiene derecho a que tengamos liderazgos alternativos, por lo cual ahí no hay ninguna diferencia y tampoco voy a entrar en ponderaciones de qué pasó. No, ya eso es historia del pasado. Mis sentimientos están por encima de cualquier actuación coyuntural, por lo cual aquella vez tú lo dijiste privado y ahora lo estamos haciendo en la televisión, que yo espero que mucha gente lo vea y lo entienda perfectamente. Así que no es una cuestión puramente de acuerdos coyunturales y de arreglos, no. Esto es una cuestión de convicción y siempre compartir. Por eso yo tuve el valor de venir a hablar contigo. Decir: oye, cualquier problema que hubiese, olvídate que no es una intención malsana, ni mucho menos un interés desgraciado en contra de la democracia dominicana. Y yo quiero decir, para los que entienden que yo debía agarrar a Hipólito y retorcerle el pescuezo y demás, el cuello, que no tenemos diferencias personales, que han sido diferencias coyunturales políticas afortunadamente superadas. Pero aún más,
Yo tengo aquí al amigo Rafael Perelló Abreu, que dicho sea de paso, ha fungido como testigo en estas conversaciones. Por supuesto, estas conversaciones también han sido hijas y apadrinadas por una serie de amigos, en lo que yo tengo que destacar al amigos muy cercanos a Hipólito Mejía y muy cercanos también a mí. Pero bueno, hay otra pregunta que yo quisiera hacerle a Hipólito Mejía, y dicho sea de paso, aclaro que me siento totalmente satisfecho con la respuesta que él ha brindado. Sincera, y yo creo que es de valientes también admitir cuando uno ha cometido un error. Y el que se equivoca de buena fe tiene perfectamente que ser entendido. En el caso en que tú resultes elegido y el país te brinde una segunda oportunidad y habidas cuenta del panorama por el que atraviesa la República Dominicana, en donde en el presupuesto nacional que tú manejabas como presidente de la República, tenías una cuarta parte asignada a la deuda, y en el caso actual tenemos un 52% asignado a la deuda. En caso de tú volver a ser presidente de la República, ¿cuáles serían tus prioridades? No estoy planteando un programa de gobierno, pero prioridades básicas. Mira, afortunadamente, la sociedad dominicana le ha ganado el pleito al gobierno, y yo diría al Estado, si consideramos como la sociedad civil no parte del Estado, pero yo creo que sí, el elemento pensante del país. La educación es algo que no podemos relajar con ella. No, ya todos estamos de acuerdo que cuando menos hay que tener un 4% del Producto Bruto Interno dedicado a la educación, para de una vez y por siempre consolidar las zapatas del futuro desarrollo del país. Así que eso es la primera prioridad. La segunda prioridad es la salud de este pueblo. Es una desgracia nacional. Y yo pensaba que con el proyecto de seguridad social yo estaba haciendo un aporte extraordinario a la sociedad dominicana y a los viejos como nosotros, y fundamentalmente a la gente que debía servir atención. No ha sido así. Este gobierno ha descuidado. Pero es una realidad que hay que enfrentar la educación de este país. Segunda prioridad. Por mi vocación, por mi origen, por mi formación. Yo soy campesino. Un pueblo desnutrido o malnutrido es un pueblo que no puede vivir y no puede producir. Entonces mi tercera prioridad es la producción agrícola y pecuaria. Estamos exportando 6.000 millones, pero importando 16.000. Lo que está pasando en el campo, no es que estemos exportando, lo que está pasando en el campo dominicano es algo que yo no podía creer, pero hay que restablecer, hay que reivindicar, hay que hacer rebrotar de la ceniza la producción agropecuaria y el campesino dominicano. Devolverle la confianza. Tercera prioridad. Bien. Cuarta prioridad. Las cosas pueden ser muy buenas y pueden ser a largo plazo interesantes, como es el caso de la educación. Pero no solamente de pan vive el hombre. Así es. Tú tienes que incorporar la dinámica económica, la construcción de vivienda. Exactamente. Y saber que lo que hacía Balaguer con la varilla de cemento tenía razón. La economía dominicana hay que dinamizarla, y no solamente. No hay derecho que 500.000, 1 millón de dominicanos no tengan un techo humano digno para vivir. Entonces es una respuesta de doble, la parte económica y la parte humana y la parte social. La cuarta prioridad de nosotros es la vivienda. Obviamente, tú dirías, hay problemas imperiosos como el medio ambiente, la cultura, el deporte, pero a grandes rasgos tenemos que emplearlo en pocas prioridades y enfrentarnos en serio con la disponibilidad de recursos que tenemos. Entonces yo espero, y ese es mi gran requerimiento a ti y a la sociedad dominicana, de que necesitamos lo mejor de la sociedad para enfrentar con seriedad los problemas del país. Canasta familiar. Bueno, es que la producción agrícola automáticamente va a resolver o va a paliar con su huelga, que analizar ese tema, que yo afortunadamente lo domino muy bien porque tengo 50 años de mi vida manejando en el tema alimentario.
Y eso es una vía expedita para poder enfrentar el grave problema de la desnutrición crónica del país, la pobreza del campo dominicano y el empuje que le estamos dando a los campesinos que vengan a formar los cordones de miseria a la ciudad. Correcto. Una pregunta, Hipólito. ¿Tú crees que es posible que un soldado raso, policía, Fuerzas Armadas u oficial pueda vivir con 6.000 pesos y el oficial con 9.000 o 10.000 pesos? Coronel, 20.000 pesos. Eso es algo lacerante, que tenemos que enfrentarlo, porque la delincuencia es un aliado producto del desorden y del robo y la corrupción, pero estamos empujando a nuestros soldados a que no se salgan de esa desgracia. Eso hay que enfrentarlo y profesionalizarlo y poner a la gente que viva en condiciones humanas. Mejoramos algo, pero falta mucho por mejorar. Pero si bajamos el costo de la vida y enfrentamos el problema de la electricidad, el problema alimentario, el costo de la vida, la salud, eso es vital. De hecho, lo habíamos enfrentado con los hospitales de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, sí, que eso también están prácticamente cerrados. Pero eso hay que enfrentarlo con seriedad. Muy bien. El candidato presidencial Hipólito Mejía tiene varios compromisos. El amigo Rafael Perelló Abreu ha sido nuestro testigo. Esta grabación se hizo a solicitud mía en esta intervención que estoy dirigiendo al país. Continuamos. Tiene varias vertientes. La Bonito, primera es que quiero felicitar al licenciado de campo que acaba de surgir una figura competitiva que va. Lo segundo es que es un compromiso que él hace, que obliga a hacer a Hipólito, que por cierto es una entrevista la más completa que ha tenido Hipólito. Así que yo lo felicito, licenciado. Muchas gracias. Pero yo tengo una duda. Pero tú tienes una duda porque te paraste. Oye bien, no. Si tú no te hubieses parado, no tuviese duda, pero adelante tu duda. Sí, mire, página Pero 2. fue buena, ¿eh? Sí, fue buena, muy buena, lo felicito. Usted tiene que acompañarme algunos días, hacer algunas entrevistas aquí. Ay, yo no lo he visto. Bueno, para mí es un placer. Que venga aquí a la revista para entrevistar. ¿Cómo no? Licenciado, compromiso 3, página 2, el 4% para la educación. Usted dice aquí que usted aspira al 8% del PIB para la educación de modo escalonado, aunque reconoce que el compromiso que ha hecho Hipólito Mejía es de cumplir con la ley de educación. ¿La ley? 4% del PIB. ¿Y esa esperanza suya del 8%, a cuántos años usted lo proyecta? Hace 5 meses fui a Costa Rica. Costa Rica es más pequeño en términos de población que este país. Tiene una economía que, guardando la diferencia, es bastante planificada, pero tiene un peso de deuda también. Cuando estuve en la reunión del partido político en que me encontraba, el partido de Otón Solís. Otón Solís. Cuando estuve ahí pregunté, ¿cuál es el porcentaje del Producto Bruto Interno que dedica a educación en Costa Rica? Me dijeron 8%. Y yo quería que la tierra me tragara. Y al mismo tiempo decía, pero ¿y por qué mi país no? ¿Por qué? Porque la primera vez que visité Costa Rica, que fui a un mercado, me gusta ir a los mercados, ver los precios, ver los productos, etcétera, y a veces consigo semillas, las siembro, etcétera. Toda mi vida lo he hecho. Soy hijo y nieto de agricultor. Me encontré con el presidente de la República sin escolta comprando en 1966 en el mercado. ¿Por qué horario? No. Era Chico Morales, era un amigo de Pepe Figueres. Bueno, y me sorprendió. No había esa sirena, ese aspaviento que nosotros tenemos. Qué bueno, nos recuerda la época. Rascacielos, doctor, ¿usted lo notó? Trujita, no hay rascacielos. No hay rascacielos. No se puede decir que es un Nueva York chiquito. Lo que hay es mucho techo de zinc, sí, pero más calidad de vida y más conservación del medio ambiente. Entonces,
8%. Y bueno, la verdad es que el 8% debía de ser. Ahora, no le pidas tú al presidente que corresponde, en este caso a Hipólito Mejía, que empiece con 8%, porque hay que tener también mucho cuidado con el tema de la salud, que requiere multiplicar todavía más ese porcentaje. Entonces, de ahí lo organizamos de modo tal que dice el primer tramo, si tú observas. Sí. Pero si el presidente Fernández no pudo encontrar el dinero para cumplir con la ley de educación, ¿de dónde lo va a sacar Hipólito? Te voy a desmontar esa pregunta. Encontró 41.000 millones para la campaña. No lo ayude. Pero no solamente eso, sino que él acaba de decir que va a hacer con una inversión de 3.000 millones en lo que resta de la campaña, es decir, para sacar capital político, invirtiendo una cantidad de dinero cuando mantuvo el 1.8% del presupuesto nacional. Un hombre con formación, porque óyeme, a un ignorante tú se lo puedes pedir, no le puedes pedir eso, pero a Leonel Fernández Reina, pues es un crimen que no haya dedicado la cantidad de recursos que el país demandaba y que además las inversiones que se ha hecho de Sunland y otra cosa más, que un parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tu universidad, cueste 900.000 pesos. Un parqueo. 1.000 millones. ¿Un millón? 900 millones. No. Un Oye bien. millón de pesos. Un parqueo, 1 millón de pesos. Sí. Un parqueo. Es que un parqueo de Suma la lujo. cantidad de parqueos para que tú veas. Un parqueo de lujo es. Licenciado, Es de lujo. No, lo que ahí hubo fue, tú sabes bien. Yo creo que lo peor de eso es Abremos decir- un paréntesis y Diga. volvamos a Costa Rica. Sí, bien. sí, Todavía Sí, el Puerto Limón, sí. los habitantes de Puerto Limón Sí. tienen graves perjuicios para ir a San José. Sí. Pero el conflicto que hay entre Panamá y Costa Rica, migratorio, Sí. ¿Se parece al haitiano aquí? muy parecido. Muy parecido. Así es. Problema de fronteras. Casi 1 millón de nicaragüenses. pero yo no. Pero hubo un tiempo en que los habitantes de Puerto Limón, que son de mi color, Sí, Sí. no podía. tenían que buscar visa para ir a San José de Costa Rica. Licenciado, yo no Así quiero. es, pero espérate, aquí no hubo tanto tiempo. Aquí la campaña contra el moreno o el negro, que fue lo que se hizo, y cuando se colocó a un jefe policial, No. de José Francisco Peña Gómez, tú sabes. No, bien lo que era. no logró colocarse aquí la lucha racial. No, óyeme, Desde la restauración de la República. óyeme, no se logró con la misma característica de que significó una población europea y especialmente de origen alemán en Costa Rica. Pero en definitiva este país nació con una importación de esclavo negro y la cantidad de esclavo negro y del negro como tal es mayor desde hace muchos años. Pues no tiene la misma Yo no lo característica. quería decir. Yo no lo quería decir. Licenciado. Pero la verdadera independencia de la República se debe a la población negra. Licenciado, Óyeme, ¿Y la restauración? pero espérate, nuestro folclore. Tú ¿Cuán- estás viendo aquí cuántos el generales- folclore español como tal. Óyeme, ¿Cómo nuestro usted me va a folclore. decir a mí que Exacto. era una expresión de racismo el problema de Peña Gómez? Usted no me puede decir eso. Bueno, yo no Claro sé. que sí. Óyeme, Bien. el hecho de que tú estuvieras en esa área, contrario a Peña Gómez, no es verdad que te indica a ti que no fue a José Francisco Peña Gómez donde se mantuvo el tema de la negritud y el cuestionamiento hasta calificarlo de haitiano. licenciado, ¿Sabes lo me que significa que- eso? no, La bandera nacional, el himno nacional a mediodía. Déjate pendeja, tú sabes bien. quedan 2 minutos y yo no quiero dejar de tratarle 3 temas y se los voy a tratar juntos. Número 1, ¿cómo usted podría lograr controlar en algo algunas expresiones que pueden perjudicar un trabajo electoral? Segundo, Miguel Vargas Estamos progresando. en su institucionalidad. Fíjense que el Y presidente, tercer- el presidente Hipólito Mejía, candidato presidencial, ya estoy diciendo presidente, candidato presidencial, rectifico, Hipólito Mejía aclaró, no voy a tocar la tarjeta de solidaridad. Todos los que la tienen
serán preservados. La va a mejorar. Pero la voy a mejorar. Sí, pero Eso le dijo, está en los voy 27. pero le En dijo los 27 Metro. puntos está. ¿Eh? En los 27 puntos está eso. No, eso está en la conversación sostenida Sí, pero y hecha le dijo- pública sí. en estos días. Y lo dijo públicamente. Y lo dijo públicamente. Y el metro, Porque del, la tarjeta- el metro la del tarjeta- diablo, ¿Qué fue el método? ese metro del diablo, Ajá. lo dijo ayer. Sí. Yo creo Maldijo que el metro. Maldito metro. Óyeme, la cantidad de recursos invertidos y la forma en que se ha invertido y la poca claridad en que se ha invertido. Ese ya es otra cosa. Supera los 3.000 millones de dólares. Óyame, No, lo dieron ayer, Óigame. 1.800 millones. óyame, es una cantidad de dinero tremenda. Es una obra importante que necesariamente habrá que subsidiar. Bien. Está hecha, pero en definitiva no era una obra ¿Qué prioritaria. usted va a hacer con Miguel? Con Miguel Vargas, Sí. ese es un príncipe, ese es mi querido compadre. Ay, ¿qué tú quieres que yo haga? Amigo tuyo y mío. Oh, pero No, seguro que pero sí. Usted no lo mandó a y barrer. no debe nadie de tocarlo. Usted lo mandó a barrer. No, ¿y cómo iba a mandar usted a no barrer? lo mandó a barrer. No, cuando él ha mandado a barrer a tantos. No, Miguel, los príncipes son príncipes. Punto. Y hay que darle tratamiento de príncipe. De príncipe. Licenciado, gracias. Gracias a ustedes.